Que tienen con esto, decíamos, las noticias, aquello que cambia, los paradigmas que suceden. La semana pasada, mientras nosotros hacíamos el programa, se estaba sesionando y debatiendo dos leyes muy importantes. Una tuvo la media sanción y la otra fue aprobada como ley en la Argentina. La nueva ley de equidad de género en los medios de comunicación es la única en el mundo que existe con esta característica. Sí, vamos a decir así. Es importante reconocerlo y darlo a conocer también. Por eso, la vamos a presentar de esta manera. Y la otra, que en este momento también está siendo tratada, en este caso en la Cámara, recibió la semana pasada en Senado, está haciendo... ordeno, porque ahora está siendo tratada en Senado, pero la semana pasada fue tratada en diputados y recibió media sanción, que es la ley de cupo laboral trans. Estas dos leyes son como importantísimas. ¿Por qué? Porque seguimos avanzando en derechos. Pero para hablar de esto y para que nos explique por qué son importantes, por qué la Argentina sigue siendo noticia en el mundo con respecto a la adquisición de derechos a través de la ley, si se quiere, estamos en contacto con una de las mujeres que hace mucho tiempo que viene trabajando en el ámbito legal, en el ámbito de los derechos, de poder ayornarnos en las leyes. Estamos en contacto con Marisa Herrera, que es abogada, es doctora en Derecho de la Facultad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho de Familia, también es directora de la Maestría de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, directora de la carrera en especialización de Derecho de Familia de la Universidad Nacional del Sur, y así el currículum es larguísimo, hay que decirlo, porque es una mujer enorme que viene trabajando hace un montón, y uno la ha podido ver justamente encabezando debates que han sido icónicos acá en la Argentina. Bienvenida, Marisa, aquí a Con Aire de Toda y a Santa Fe, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placerazo enorme, bueno, compartir estas ideas y estas conquistas en definitiva, ¿no? Nadie nos regaló nada y bueno, estas leyes también son productos de luchas, de historia y de, bueno, ¿no? De esta idea de, pero, ¿qué están proponiendo? Pero qué raro esto, ¿viste? Que te decían, ¿no? Pero realmente, pero ¿cómo es esto? Y bueno, la verdad que el tiempo nos dio la razón, en definitiva. Esto de ampliar derechos tuvo también su fruto, ¿no? Marisa, primero, arranquemos para contarle a los oyentes y también a las personas que nos están mirando, porque desde distintos lugares de la provincia de Santa Fe también la radio se ve. Contanos de qué se trata, bueno, primero la ley que se aprobó la semana pasada, que eso ya es ley. Sí, bueno, a ver, la ley de equidad de género en los medios de comunicación es ley. Y la verdad que hoy también se avanzó mucho en Senado, ¿no? La otra ley, que digamos, el otro proyecto que está también ahí a la espera, que es la de cupo laboral trans, que también es pedida y muy pedida, más todavía que la de equidad de género, porque bueno, es una lucha mucho más larga, ¿no? Porque además es un colectivo sumamente vulnerable, con lo que implica nada más y nada menos el mercado laboral, con lo que eso significa en términos de dignidad. Por eso me parece que hay que darle más, digamos, como más importancia en términos sociales a la de cupo laboral trans por la lucha que hay atrás, claro. Y que en definitiva también es el reconocimiento de la ley de identidad de género, ¿no? Digamos, nos vamos como que nos acompañamos una ley y después te trae a la otra, ¿no? Claro. Primero visibilizás y después en todo caso decís, bueno, ¿qué derechos le falta a este colectivo, no? Un colectivo absolutamente vulnerable, que de hecho cuando uno, digamos, sabe que su calidad de vida, que su condición de vida son 40... Perdimos la comunicación, sí, me parece. Una ley, bueno, de cupo laboral trans, mientras nos vamos tratando de volver a conectar, que tiene que ver también con, digamos, la ampliación de derechos y la ampliación y el derecho a la vida también, porque tengamos en cuenta que la comunidad trans es una comunidad que muere muy joven, que está sometida, obligada por falta de laburo a ejercer la prostitución como única salida, y esto, digamos, es un abanico de posibilidades que se abren, que es importantísimo para que, digo, las trans no sea 40 años el número esperado de vida, sino que puedan tener una vida digna.
Es interesante detenernos un momento en esto, porque en una sociedad donde justamente los colectivos y que se contrapone con el paradigma binómico, si se quiere, de la heteronorma, implica empezar a abrir un poco la cabeza y entender cuál es la problemática de las otras personas. Y lo que viene a hacer el colectivo trans justamente es extraer esto, ¿no? O sea, no todos accedemos de igual manera al trabajo, no todas accedemos, y esto tanto para todas las personas, digo, para todas las personas que integran el colectivo trans, y necesitamos que se nos acompañe, porque evidentemente si al día de hoy sigue siendo una noticia que una persona trans pueda recibir su título con su nombre autopercibido, digo, siga siendo una noticia, en términos sociales estamos en problemas, ¿no? Implica que todavía hay algo que no se termina de aceptar. Sí, es ampliación de derechos y también es reconocimiento del otro, ¿no? No, por supuesto, y la decisión absoluta de la otra parte. Marisa, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, lo estoy escuchando muy atentamente y bueno, claramente comparto, ¿no? Esto de el reconocimiento de la otra como tal en su identidad. Y justamente esto de hablar de identidad en un país donde el derecho a la identidad tiene un peso tan fuerte, ¿no? Por nuestra historia también. Lo que decíamos mientras recuperábamos con vos, con la comunicación con vos, es esto, ¿no? Por ahí contarle a la sociedad o a la otredad que no siempre es tan sencillo presentarse a buscar un trabajo, que la comunidad de personas trans, lesbianas, queers, y lo que sucede es que su expectativa de vida es muy corta, que tiene que ver con el tipo de trabajo al que pueden acceder y que muchas veces no es trabajo, sino es una indignidad absoluta y es la única manera de subsistir. O sea que contarle a la otra persona que de pronto algo que es tan sencillo para uno, que es simplemente presentar un currículum y que aparezca el nombre con el que uno se siente cómodo y el DNI con el que uno se siente cómodo, muchas veces es muy complejo y eso implica que te saquen del sistema de mercado, ¿no? Absolutamente. E incluso también arranca antes como cuando uno pregunta muchas veces en sus historias de vida, ¿cómo han sido sus historias de vida en su familia? Y muchas veces también hay problemas de exclusión, ¿no? Porque también es toda una sociedad que te discrimina y esas familias también forman parte de esa misma sociedad. Entonces tampoco les fue fácil poder, digamos, asumir su propia identidad, crecer con su propia identidad, porque bueno, también ha tenido, de hecho hay casos de violencia incluso, ¿no? Dentro de las familias, producto, digamos, son como historias de vida sumamente complejas. La pregunta es, ¿cómo hacemos que el derecho abrace en vez de seguir replicando estas discriminaciones? Creo que ahí está la clave, ¿no? Marisa, esta ley y la vamos a nombrar hasta que nos acordemos el nombre completo, porque también nombrar es visibilizar y hacer existir en algún punto, y más cuando estamos enfrente de un micrófono o de una cámara, ¿no? Ley de cupo laboral trans. Uno dice, bueno, tiene que ver con que se amplían derechos. ¿Pero qué significa? Bueno, básicamente es una obligación ahora estatal en el ámbito público de tener un piso mínimo del 1% de su, digamos, plantel, que sean colectivos trans, travesti trans. Y de hecho, el 14 de junio, o sea, hace muy poquitos días, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sacó una resolución para implementar un registro justamente especial para que se inscriban para el ingreso al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. En realidad, la Provincia de Buenos Aires ya tenía su propia ley de cupo laboral travesti trans, lo que pasa que, bueno, la ley nacional, o este debate a nivel nacional, presionó un poco más a la Corte para que de una vez por todas cumpla con este registro para que realmente se pueda incorporar. Y eso es interesante también porque justamente hablamos del Poder Judicial, lo que es de los tres poderes, a lo mejor es el que menos se oxigena, es el Poder Judicial más conservador, ¿no? Entonces también vayamos avanzando por este Poder Judicial, también, digamos, como que me parece que es un elemento, un dato interesante que los interpela, ¿no? Iba a recuperar eso, porque si podemos hablar de miradas transversales y cómo la perspectiva de género puede atravesar, una de las cuestiones que nos preguntamos es dónde está la justicia con perspectiva de género. Bueno, es otro de los grandes debates pendientes. Bueno, y de hecho, este sábado va a ser el primer foro federal. Ya hay más de 6.000 personas inscriptas. ¿Mirá? Justamente, nada, que nos damos como un espacio sumamente plural para debatir qué implica una reforma judicial feminista. ¿El foro cuándo es la fecha del foro? El sábado, a las 5 de la tarde. ¿Todavía hay tiempo para inscribirse? Todavía hay tiempo para inscribirse. ¿A través de qué medios?
A través de, hay un Google Form en el cual uno pone ahí sus datos y bueno, después tenés que elegir las comisiones, porque son 7 comisiones sobre temas distintos que hacen a la reforma judicial feminista. Y bueno, primero son talleres, bueno, con toda una lógica, ¿no?, de la virtualidad que vamos a ver cómo resulta, porque bueno, somos más de talleres in situ nosotros, ¿no?, también. Claro. Pero bueno, y la verdad que también el número nos apabulló, por suerte, quiere decir que estábamos realmente también poniendo sobre el escenario un tema que estaba poco en agenda y bueno, el último 8M creo que fue un momento muy importante para poner como hashtag también hacer la reforma judicial feminista. Totalmente, y creo que bueno, también es una de las ventanas que abre esta nueva normalidad y la participación de lo virtual, ¿no? Que en realidad este tipo de actividades que, como vos bien decías, estaban acostumbrados más a que sea presencial y de grupos cercanos, esto amplía y también creo que es darle la posibilidad a muchísima más gente que está interesada en el tema que pueda participar y debatir. Sí, y más también siendo un tema que nada, desde La Quiaca hasta Ushuaia, ¿no? Que creo que es un tema que nos atraviesa de manera profunda a todos los poderes judiciales. De hecho, cuando uno ve desde una cuestión objetiva el mapa en los lugares de decisión, o sea, en los vértices del Poder Judicial, que son las Cortes Provinciales, la gran mayoría está teñida de hombres, ¿no? Digo, también ahí tenemos una deuda pendiente, digo, y en términos nada más que numéricos te hablo, ¿no? No te hablo ni de contenido, no te hablo ni de calidad, te hablo nada más cuantitativamente, ¿no? Bueno, si ya ni eso podemos lograr, bueno, me parece que eso muestra que todavía nos queda un largo camino y un gran debate como para también poder sortear. Marisa, la ley ahora está siendo tratada en el Senado, ¿no es cierto? La ley de cupos laboral trans. Sí, hoy tuvo un tratamiento, las comisiones que compromete estuvieron reunidas, claramente hay un apoyo sumamente fuerte y la idea, presumo yo, que es no modificarla porque sabemos que si se modifica algo vuelve otra vez a la Cámara de Origen, que era de diputados, por lo cual yo creo que va a ser de las leyes que van a salir en breve, porque creo que realmente hay voluntad política y creo que también ha calado por suerte hondo en la sociedad, dándose cuenta que es una necesidad justamente hacia las más vulnerables, ¿no? Viene la ley, bueno, y ahora la implementación de la ley de equidad de género en los medios de comunicación. Exacto. Esa es una gran ley también porque viene a poner, ¿no?, e interpelar nada más y nada menos que uno de los poderes más fuertes de este famoso cuarto poder que se le dice, ¿no?, el poder mediático. Y bueno, porque no solamente la equidad en términos de cuantitativos, sino también de calidad, las temáticas que se abordan, cómo se abordan, y por eso tiene un artículo 7 que me parece que es buenísimo cuando justamente pone los objetivos y el contenido de la ley, donde incluso también habla del lenguaje inclusivo, que algunos todavía no, que les genera como cierta tensión. Claro. Claro, uno dice, todos, todas y no todes. Todas, todos y todes, y parece que, no sé, que uno acaba de tirar la cena y acaba de llenarse de pelos de perro. Increíble, ¿no? Digo, pero ¿por qué genera esa, no? Y un poco como para preguntarse, ¿qué es lo que también, digamos, qué es lo que se esconde o lo que está detrás realmente de eso? Porque hay otra cosa, no es eso solo. Digamos, no hay una resistencia a esta mirada más plural, a esta mirada diversa, y en definitiva a un claro enfoque de derechos humanos. Sí, ni hablar que sí. No, sigo pensando en esto y ya forma de cierre, Marisa, ¿no? Sí. Seguimos siendo la Argentina, por lo menos, y esto creo, más allá de esto del debate y de los que nos va generando y lo que va moviendo, porque de hecho yo imagino que la realidad que leías hace 15, 20 años atrás cuando eras estudiante, a la realidad que lees ahora como hacedora de los espacios y como ciudadana comprometida con tu trabajo, con lo que haces, con los espacios de militancia, no es la misma. Hemos cambiado bastante, ¿no? Absolutamente. Y no solamente eso, ¿no? Es mirar para atrás y darnos cuenta todo lo que se ha conquistado, ¿no? Cuando uno, bueno, ahora con la pandemia, no, pero antes que uno salía mucho, ¿no?, del país y te mirás desde afuera, decís, no tomamos dimensión de los avances, de la profundidad que hemos dado en los últimos tiempos en clave de derechos humanos, la cantidad de leyes, ¿no? Esto de solamente, bueno, nuestra ley de matrimonio igualitario ha sido central, ¿no? Un modelo también para América Latina. Fuimos el primer país, porque México fue nada más que México DF, no fue todo el país.
Claro. Nosotros fuimos el primer país en América Latina a tener matrimonio igualitario, y lo que eso implica, ¿no? Porque también uno a lo mejor pierde pie. ¿Qué pasa con el apellido de los hijos cuando tenés no una mujer y un varón, sino dos mujeres? ¿Quién le pone el apellido? Porque Claro. también había como una cuestión muy patriarcal, ¿no? Que el apellido que los chicos llevaban el apellido del padre, ¿no? También vino a poner en crisis nada más y nada menos que estas construcciones absolutamente binarias y machistas, claramente patriarcales, ¿no? A mí me encantaría, Marisa, tenerte en otra oportunidad para hablar de todo este proceso, porque tiene que ver también con los debates que se dieron a la hora de la modificación del Código Civil, ¿no es cierto? Y los derechos de familia. Hermoso fue ese debate, de la que fuiste parte. Hermoso. Y además también, esto que cuando uno veía en comparación, sí, digamos cuando fue la ley de IVE también, hay muchos argumentos que se siguen todavía sosteniendo, pero cada vez son por voces más minoritarias también, ¿no? O sea, si uno analiza la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, el Código Civil e IVE, atrás hay una línea, digamos, común, y los derechos humanos han hecho eclosión de una manera, y hay algo muy importante. Y creo que eso es lo que hay que retomar. Y en definitiva, ¿no? Que siempre nos decían, ay, ustedes van a hacer una revolución, ustedes van a hacer que la familia van... Y la verdad que nunca ninguna familia, no fue ninguna cosa apocalíptica, como nos decían. No, pero aparte no es ir en contra de, sino es ir a favor de todos y todas. Tal cual. Mis derechos de siempre. A ver, vos querés ser un matrimonio heterosexual, casado toda la vida, con hijos biológicos, lo tenés perfecto, nadie te quita nada. Pero el de al lado se dio cuenta que la verdad se casó y al poco tiempo no funcionan y se quieren divorciar. ¿Y por qué tienes que exigirle 3 años de casado? ¿No? Digamos, había una exigencia por parte del Estado en lo que tiene que ver con las decisiones individuales y de las libertades en definitiva. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado realmente para estos temas? Bueno, también empezamos a deconstruir eso, ¿no? Totalmente, y está bueno que sigamos deconstruyendo porque hay mucho más por deconstruir aún. Pero lo bueno es que somos muchos los que nos estamos ocupando de hacerlo y de comunicarlo al mismo tiempo. Tal cual. Gracias, Marisa. Y la verdad que las generaciones futuras claramente le vamos a dejar un mundo mucho más justo, ¿no? Y me parece que también eso tiene que ver con este compromiso en definitiva. Sin lugar a dudas. Marisa, te esperamos pronto, esperamos contar nuevamente con vos en nuestro espacio de Con Aire de Toda. Cuando quieran, un abrazo gigante. Gracias. Sigan cuidándose. Marisa Herrera, abogada, entonces, a propósito de estas 2 leyes, una que sigue debatiéndose en Senado, pero que tuvo la media sanción la semana pasada en Cámara de Diputados, y la única en el mundo, que es la ley de equidad en los medios de comunicación. Y como medios de comunicación que también me parece que es importante reconocer en el medio en donde estamos sentados hoy, sí. Aire, que es uno de los pocos medios de comunicación o el único en la ciudad que tiene esta característica y donde hay muchísimas mujeres presentes y en espacios de poder, no en segundos equidad lugares. de género y calidad, una de las cosas que planteaba Marisa.